La crianza de los hijos es algo que no está totalmente inventado. De hecho, a los padres nunca nos enseñaron a criar hijos y es algo que aprendemos todos los años, hasta muy avanzada edad. En el día de hoy vamos a centrarnos en algo que para mí ha sido de enorme importancia y es ver a Adriana evolucionando hasta convertirse en alguien que está dedicada a el manejo de los adolescentes. Los adolescentes son personajes complejos, son un reto enorme para los padres, son un reto enorme para los educadores, son un reto enorme para todo el mundo. Y yo tenía una pregunta para hacerle a Adriana, y es, ¿por qué te enfocaste en esto y ¿cuáles son las motivaciones? Obviamente, esto va a ser motivo de nuestra conversación de hoy. ¿Por qué escogiste trabajar con adolescentes y sus familias si son tan complicadas y representan un reto tan grande para todo el mundo? Esa es como la pregunta grande inicial que te tengo. Bueno, gracias. Me encanta la pregunta, porque es una pregunta que no me la hago así como puntualmente. Pienso que esto ha sido algo que ha ido pasando, más que una elección mía de prepararme para esto. Realmente fue sucediendo a medida que fue pasando el tiempo y creo que tiene mucho que ver con toda mi vida, ¿no? Como todo en la vida, todo le salpica a uno, desde la genética, desde la crianza propia en casa, desde las situaciones que uno vive en el aula, en el colegio, los amigos, luego la universidad. Yo pienso que eso todo va marcando. Y algo que sí siempre me llamó la atención, que creo que lo percibí desde chiquita, de temprana edad, en el colegio y con adultos, frecuentemente veía que no había una conexión como de entendimiento, no, como si los niños y los adolescentes no pudieran ser identificados tal cual como son, sino que siempre se ven con la lupa del adulto que supuestamente es el que sabe todo, ¿no? Y había una como negación a ver, y la hay muy grande, a ver realmente y a sentir realmente ese ser humano que de hecho es completico. Entonces siempre hay una mirada adulta, hay una tendencia de una mirada adulta de incompletos, y de total incomprensión al respecto de estas personas que están en desarrollo, que es lo complicado, que el cerebro todavía, como no ha madurado, hay una incomprensión muy grande al respecto de eso. Se queda uno como plop cuando uno ve que los hijos toman unas decisiones y que no piensan en las consecuencias, queda uno como sin piso, y es por eso, porque no hay una madurez necesaria para esas decisiones en ese momento. El tema de la maduración, pues te lo pregunto porque en esta profesión, tanto a ti como a mí nos ha tocado lidiar la situación de la inmadurez. Y es la inmadurez. Cuando los pacientes, yo veía, cuando estaba más joven en mi práctica profesional, yo veía muchos más adolescentes. Yo ya no los veo, yo te lo refiero a ti. Pero cuando yo veía adolescentes, yo veía esa situación de aparente incorregibilidad de estos muchachos, algo que se iba superando en la medida en que el niño maduraba a adolescente y el adolescente a adulto joven. Y uno veía cómo todas estas conductas que eran difíciles de manejar se iban atenuando con el paso de los años. Eso
es maduración. Sí. Eso es maduración. Entonces el niño está madurando, sí, pero está madurando cerebralmente también. Ujú. Okay. Y añado ahí algo que poco se habla, que creo yo que ha sido el meollo del asunto de mi interés y trabajo, y es quitarle el foco a estos chicos y a estos adolescentes en crecimiento y enfocarse más bien en los adultos y cuidadores de estos niños y qué tan conscientes somos de estos niños. Entonces, la única forma de realmente hacer conciencia de lo que uno tiene ahí enfrente, de estos niños, es dónde estoy yo parada frente a esa realidad, frente a mí misma, en cuanto a mi introspección, en cuanto a mi capacidad de darme cuenta qué me genera a mí este niño o esta niña, qué me genera cuando no hace lo que yo espero que haga. Uh-huh. ¿De dónde vengo yo? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis costumbres o las situaciones que uno aprende de la crianza de uno, con las que uno lidia a veces inconscientemente, ojalá conscientemente cada vez más para poder criar? Entonces, un adulto que se embarca a tener un bebé y a criar un hijo, si no se ha mirado para adentro, y no está consciente de sus angustias, de sus inseguridades, de dónde viene, de las cosas que no quiere repetir que le enseñaron o que aprendió cuando estaba joven, chiquito, de las cosas que uno identifica de los padres de uno, que tienen cosas maravillosas, pero no todo es maravilloso y repetible, y uno tiene que hacer conciencia de eso para poder criar unos hijos evolucionados. O sea, para tener hijos evolucionados, uno tiene que ser primero evolucionado. Eso es lo que yo creo que falta en la crianza, sobre todo hoy día. Es lo que yo estoy viendo. ¿Qué relación tiene esto, Adriana, con las proyecciones emocionales en la crianza de los hijos? Las proyecciones emocionales de los niños. No, las proyecciones emocionales de los padres. Ah, proyección del papá, toda. Tiene todo que ver. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esto? Cuando uno cría un hijo, lo general y lo normal, así sea un acto inconsciente, es que tú esperas que tu hijo de alguna forma te gratifique por sus actos, por sus exámenes, por su respeto para con los demás o por lo menos aparente, por sus comportamientos. Uno se gratifica. Eso es como una tendencia natural humana súper equivocada, porque inmediatamente estás limitando además la libertad de un niño, que no tiene por qué uno tener que imponer que está esperando algo para gratificarlo a uno, pero eso es casi inconsciente y es el error número uno. Uno cría un hijo, pero no para gratificarse ni para mostrárselo a la sociedad o a la familia, para mostrar qué maravilla de ser humano que yo tengo aquí, las medallas, ¿no? El trofeo, el hijo trofeo, el hijo que me hace quedar bien, el hijo que va a una universidad X o Y o Z. Bueno, y hay muchos ejemplos de ese estilo. Esto tiene obviamente también relación con la crianza consciente. ¿Tú quieres ampliar el concepto de qué consideras tú que es la crianza consciente? La crianza consciente es nuevo, es revolucionario más bien este tema, relativamente nuevo, porque es autoconciencia, es realmente la conciencia del adulto cuidador de los niños en la crianza. Es empezar realmente a pensar en mí, cómo estoy yo, de dónde vengo, qué puedo dar, por qué hago lo que hago, por qué impongo lo que impongo, cuáles son los límites, cómo los pongo y para qué los pongo. Es realmente hacer un
un trabajo que es duro, porque mirar para adentro con total honestidad es duro, es difícil, toma tiempo, toma trabajo, toma interés, y eso es un acto de amor muy grande, no solo para los hijos y para la pareja, si hay, sino para uno. Y eso es importantísimo y prioritario para que los hijos de uno sean, o que nuestra juventud sea una juventud evolucionada, sensible, grata, respetuosa. Si uno tiene eso como un parámetro para criar, ojalá uno le enseñaran esto antes de uno quedar en embarazo. Pero esto nadie se lo cuenta a uno. Uno va al pediatra y lleva a los niñitos a que los midan, a que los pesen, está comiendo bien, póngale más verdura, más fibra, pero el ser humano y la calidad de ese ser humano, realmente la responsabilidad más grande en estos años antes de que se desarrolle este cerebro a los 27 años, es que estoy haciendo yo realmente conscientemente. Entonces los papás que trabajan todo el día, las mamás que trabajan todo el día, sí, es una realidad, hay que trabajar todo el día, pero los ratos que está con los hijos, ¿qué está haciendo? ¿Recomendarías tú que en estas sesiones de preparación prematrimonial se hablara de este tipo de cosas? Para mí es lo más importante. Sería lo más importante. Sería lo más importante. Yo no sé cuál es el contenido. Si quieren hijos, ¿no? Si quieren hijos. Ah, si quieren hijos. Porque claro. hay otra gente en el mundo muy evolucionada que toma la decisión de no procrearse, porque esto es un trabajo de una responsabilidad infinita, es un trabajo que no termina, es un trabajo que probablemente es el trabajo más importante que venimos nosotros a hacer aquí en la tierra, mucho más que producir billete, mucho más que buscar trabajo, mucho más que ser lo que sea. Tenemos una responsabilidad de criar personas evolucionadas, sin rabias que nosotros mismos les transmitimos, sin venenos, sin tendencias, sin sesgos, pero pues eso hay que hacer primero este trabajo. ¿Cuál es el papel de la autonomía infantil en este tema de la crianza consciente? Bueno, para este término autonomía infantil que suena tan como sofisticado, simplemente es una vez unos padres hacen conciencia de esta autoconciencia, es permitirle a sus hijos, a su hijito, tomar decisiones desde que está chiquito y decisiones de escoger qué se pone, por ejemplo. Uno de mamá a veces le saca la ropita al niñito y eso es lo que se va a poner, pero resulta que un niño desde los 2 años perfectamente puede escoger esta camisetica o esta. Es como eso, es como permitir que dentro de ese rango sano evolutivo en el que está ese niño parado tenga ciertas libertades de escoger su juguete, de escoger su ropa, de escoger cómo quiere el pelito. Obviamente dentro de unos parámetros sanos. Yo no estoy diciendo que si el niñito de 2 años quiere ponerse un arete, ay sí, debe ser libre. Yo no estoy hablando de eso. Es que hay gente, hay que decir, nombrarlo todo. Sí. Es dentro de unos parámetros nuestros, además familiares, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Para mí es como básico pensar en eso, pero para otra gente puede que no. Es eso, es como permitir que el niño pueda ser, pueda expresar, pueda expresar algo diferente al hermano. Si es un niño diferente al hermano, genial. Y muchas veces la tendencia es, mire que su hermano no hace eso, mire que su hermana hace tal cosa y usted no, y un afán por comparar. No, cada uno es único, diferente, qué dicha, y qué maravilla es ese salpicón. Me parece que este es un buen punto para hacer una pausa y entrar en otro tema que discutiremos en un próximo programa.